Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde Nueva Zelanda. Eh, la charla que les traigo hoy día le puse por título Los pasillos de cristal. Eh, los pasillos de cristal. Sí, vamos a ver en un minuto por qué le llamé así al título. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 al 4. Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Bueno, aquí vemos a los hijos de Israel cuando iban saliendo desde la tierra de Egipto, cuando habían sido deliberados con poder. Eh, el Señor los había deliberado con mucho poder, haciendo todas estas señales y milagros con ellos. Pero en este momento llegan es como se dice en español, el pasaje sin salida. Llegan a un pasaje a una calle sin salida donde parecían, es como un laberinto que uno ya llega a un lado y no puede seguir. Eh, También me imagino como a veces estos eh, experimentos que hacen con estos ratoncitos que los meten en un laberinto chiquitito y estaban en la misma situación. Entonces el faraón aquí ve la última oportunidad y dice, ya aquí los tenemos, aquí cobramos nuestra venganza de todo lo que el mal que nos han traído, pero, pero sabemos que el Señor siempre da la salida. El Señor siempre tiene algo preparado para nosotros en una situación como esta también. Vamos a leer el verso número 8. Vamos a continuar la historia, vamos a estar en este capítulo. Y dice en el verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Me gusta recalcar esto porque el Señor tiene una mano poderosa y siempre Él demuestra su poder. Por eso siempre tenemos que recordar que el Señor es todopoderoso y Él hace las cosas con esta mano poderosa que Él tiene. Vamos a seguir leyendo desde el verso 11 al 16. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vemos aquí que los hijos de Israel obviamente dudan y siguen dudando acerca del poder del Señor. Ponen en duda a Moisés, lo tratan de corromper,
diciéndoles, ¿por qué? ¿Por qué haces esto con nosotros? Deseaban, porque ellos deseaban salir, ellos clamaron al Señor para que los liberara también de la tierra de Egipto, pero ahora ellos querían volver allá porque estaban, obviamente, tenían miedo, estaban en una situación que ellos no veían salida, que no confiaban en el Señor, no seguían confiando o no podían seguir viendo lo que el Señor había hecho anteriormente también. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo en el verso 21 al 22. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí está el pasillo de cristal del título que dije en el principio. Remarca este verso, porque el Señor dice aquí que ellos entraron por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces eso me trajo a la mente que debe haber sido como un pasillo de cristal, porque sabemos cuando nosotros a veces vamos y vemos el mar, cómo se refleja en el agua, y a veces se ve hermoso, pero me imagino estos muros y caminando, viendo este grande milagro del Señor. Es algo maravilloso que Él hizo con ellos. Y por eso se me vino a la mente los pasillos de cristal. Ahí está. Vamos a ver también en el libro de San Marcos, libro de Marcos, San Marcos. Después vamos a volver acá, en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Quiero leer desde el verso 39 al 41. San Marcos capítulo 4, el verso 39 al 41. Dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces aquí vemos una situación parecida. Obviamente es el Señor, el mismo, el que hace este milagro, el que le dice al mar, calla, enmudece, hace que todo el mar se calme, que esta tormenta cesó el viento, dice ahí, y se produjo una grande paz alrededor. Entonces es un milagro asombroso. Y a lo que me quería ir ahí, que muchas veces en la vida de nosotros también podemos ver esto, podemos ver que hay una grande tormenta, pero así como el Señor tuvo el poder para abrir el mar, para darle instrucciones al mar, para comandar que las aguas se abriesen, es lo mismo aquí. Él también le da este mandamiento al mar, les dice, reprende al viento y hace este maravilloso milagro. Entonces, lo que quería decir que siempre el Señor, en toda situación de nuestras vidas, Él está bajo control. Todo Él lo tiene bajo control. Él puede hacer que todo esto que para nosotros
parece una tormenta, que para nosotros parece algo muy grave, eh, Él lo hace, lo pone todo en paz, Él trae la paz a la situación. Y, y es como dice el verso 40, ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Claramente podemos estar en esta situación un poco amedrentados, eh, con nuestra fe bajando, pero tenemos que siempre confiar en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Vamos a seguir leyendo, vamos a volver a Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer el verso, para acá, para leer mejor. Vamos a estar en el capítulo 14 de nuevo. Vamos a leer del verso 26 al 31. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel qué grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Vemos aquí esta escena, grande escena, que ellos pueden ver a todas estas personas que eran los egipcios, obviamente las mismas personas que los habían humillado, los habían hecho trabajar arduamente, los habían hecho quizá golpeado. Aquí vemos esta escena que ellos los vieron muertos a la orilla del mar. Qué más asombroso. Siempre cuando leo esto me imagino ver esa situación, ver a estas personas muertas ahí, ver a estos enemigos, a las mismas personas que, como dije anterior, los humillaban, ver que el Señor los deliberó con esa mano poderosa. Qué asombroso y qué milagroso cómo el Señor obró con ellos también. Vamos a ir al capítulo de José. Creo que es Josué, disculpen, Josué, Joshua. Vamos a ver ahora otra historia. Josué, vamos a ver el capítulo 1. Josué, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 3. Dice aquí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, hasta el verso número 3. Vemos aquí que después de la muerte de Moisés, Jehová escoge a Josué y empieza a darle las instrucciones de acuerdo a lo que ellos tenían que seguir ejecutando. Vamos a seguir leyendo en el verso
Vamos a leer el verso 10 y 11 y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces obviamente José, obedeciendo la voz del Señor, les dice a los oficiales, manda para que ellos empiecen a obedecer todas estas instrucciones. Entonces él empieza a traspasar todas esas instrucciones hacia los oficiales y obviamente ellos al pueblo para que vayan a la tierra la cual el Señor les había prometido. Entonces vamos a leer el verso 16 y el 17 del mismo capítulo y dice, entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Vamos a leer el último igual, dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces vemos aquí que el pueblo reacciona, el pueblo empieza a obedecer a las instrucciones que Josué les estaba dando y bueno, empiezan a tener un mejor resultado de todas esas cosas. Bueno, vemos después que Josué obviamente manda a 2 espías para que espíen la tierra de Jericó. Pero vamos a ver ahora el capítulo 2. Vamos a ver el verso 1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, disculpen. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Disculpen si no lo pronuncio muy bien, incluso si es en español. Vemos aquí que ellos se fueron y posaron con esta mujer, que su nombre era Rahab. Y vamos a ver aquí algo asombroso también, que Rahab, esta mujer, sabía prácticamente de dónde ellos venían, todos los hechos que ellos los hechos que habían acontecido con ellos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 2, el verso 9 y al 11, el 9 y el 11, el 9 al 11, disculpen. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué asombroso cómo esta mujer testifica diciéndoles a ellos, conocemos el Dios que tienen ustedes, el Dios poderoso. Y obviamente todos estos hechos habían llegado a los oídos de todo este pueblo y, como dice ahí, estaban aterrorizados, desmayaron cuando ellos sabían que los hijos de Israel estaban cerca de ellos. Entonces, pero qué maravilloso porque en estos tiempos
nosotros podemos enviar un mensaje y decir, por ejemplo, algo pasó aquí, y uno por un mensaje de texto o por una red social o algo, o por la televisión, uno sabe lo que está aconteciendo en el mundo, las noticias, pero aquí yo no creo que haya habido esta tecnología, pero ellos igual, ella sabía y estaba súper informada de todas las cosas, de todas las cosas poderosas que ellos habían vivido. Aún así, ellos habían llegado ahí, pero ella estaba informada de todas estas cosas. Es algo súper asombroso. Vamos a seguir leyendo en el capítulo número 3, para no pasarme del tiempo. Capítulo número 3, en el verso número 5, dice: y José y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí volvemos a ver, vamos a volver al título de que eran los pasillos de cristal, pero vamos a seguir leyendo en el verso 9 al 11. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Como dice ahí, me gusta este verso en el verso 10 también, porque dice: en esto conoceréis que Dios, que el Dios viviente, el Dios vivo, está en medio de vosotros. Porque Él se prueba Él mismo con estas señales y con estos milagros, prodigios y milagros. Entonces sabemos que es lo mismo con nosotros, porque Él está en medio de nosotros. Su poder, sabemos que está en nosotros mismos, porque nosotros recibimos su espíritu, recibimos su poder. Pero qué impresionante poder decir: el Señor está vivo y Él vive entre nosotros, como decía ahí. Es más para nosotros, porque Él vive en nosotros. Entonces también se prueba Él mismo en nuestras vidas, haciendo lo mismo, la misma situación, haciendo milagros, prodigios y señales. Vamos a seguir leyendo en el verso 15. Vamos a leer hasta el 17. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, vemos aquí que de nuevo el Señor hizo este grande milagro. Él para las aguas y ellos pueden pasar en seco, asimismo como lo hicieron en el Mar Rojo. Vamos a seguir en el capítulo número 4. Vamos a leer capítulo 4, vamos a leer del verso 11
al 13, y dice: y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Entonces vemos aquí esto asombroso, que todos estos hombres cruzan el, el, el río del Jordán, cruzan en seco. Eh, ya, y vemos aquí que también había un propósito también para... había un propósito, así como Dios hizo que las personas respetaran a Moisés, también Dios hace un propósito aquí y hace este maravilloso milagro para que ellos también confiaran en su líder, que era Josué en este caso. Y vamos a ver el verso del 20, vamos a leer al 24. En el mismo capítulo 4, el verso 20 al 24, para ir ya terminando con esto, con la charla. Dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces ahí les dice: de la misma manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo. Por eso puse el título Los pasillos de cristal, porque dice a la misma manera de como lo hizo en el mar Rojo. El mismo pasillo, las mismas aguas, vieron la misma escena. O sea, la situación, el milagro se volvió a repetir de otra manera, en otra área, en otra situación, pero de la misma manera. El Señor volvió a parar las aguas para que ellos cruzaran. Entonces, por eso ellos hacen estos altares, y pueden leer eso más en detalle después. Hacen los pilares con estas rocas en el medio, y después también hacen otro altar en memoria para que ellos recordasen lo que el Señor había hecho con ellos. Por eso puse el título como Los pasillos de cristal. Pero vamos a ir al último verso, que es en el último ya para terminar. Es en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 1. Dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Disculparán, era del verso 1 al 4.
Y bueno, quiero recalcar en este verso porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No, Él no quiere que ignoremos esto, que todos ellos, en representación de lo que nosotros hoy día nos arrepentimos, nos bautizamos en agua bajo completa inmersión y recibimos el Espíritu Santo. eh, de la misma manera, ellos, en representación de eso, aquí lo dice, eh, dice, no quiero que ignoréis, dice que, y si le vemos aquí en detalle, dice que todos, dice, todos fueron bautizados en la nube, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, o sea, todos, es lo mismo en nosotros, todos tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu en representación de lo que de este verso, pero todos, para todos es la misma experiencia, para todos es el mismo camino, eh, porque en consideración de lo que vimos hoy día, todos pasamos el mismo Mar Rojo, todos cruzamos eh, este Mar Rojo, todos salimos desde el pueblo de Egipto, todos cuando nos bautizamos dejamos nuestra vida atrás. Entonces siempre es bueno recordarnos que el Señor hizo lo mismo con nosotros, nos sacó de nuestra esclavitud, nos trajo a tierra que es segura, nos dio salvación. Entonces tenemos que seguir obedeciendo a su palabra, seguir caminando con Él hasta terminar la carrera, hasta el final, porque el Señor hizo lo mismo con nosotros. Entonces, siguiendo los ejemplos de acá, no deberíamos caer en lo que ellos cayeron en esas quejas, en decir, oh, ¿por qué? Deseando lo que el Señor, deseando lo que el Señor nos sacó, deseando lo que había antes en nuestras vidas. Entonces, es una asombrosa historia que el Señor, por eso le puse los pasillos de cristal, porque nosotros también cruzamos quizás de otra manera, eh, viendo cuando salimos del agua o cuando recibimos el Espíritu Santo también, pero pasamos también la misma experiencia que ellos. Entonces es bueno traerlo a la memoria y seguir caminando, seguir obedeciendo así mismo como en esta historia, porque cuando ellos obedecían, el Señor siempre estaba con ellos. Vemos que el Señor siempre, cuando ellos hacían las cosas como Él decía, Él les daba la victoria, recibían la bendición del Señor. Y eso, espero que se haya entendido. Y disculpen mi español, que aunque hablo español, pero también se me vienen cosas en inglés a la mente. Así que bendiciones a todos y estén todos muy bien. Bendiciones. Chao, chao.